La sábana santa. Por fin, todo al descubierto. Primera parte. ¿Qué es la sábana santa? Capítulo primero. Lo que narran los evangelios. Jesús de Nazaret, según nos cuentan los evangelios, murió un viernes hacia las 3 de la tarde. Había sido crucificado. Uno de sus discípulos, muy influyente, José de Arimatea, fue a reclamar su cuerpo a Pilato, el procurador romano, como nos cuenta el Evangelio de San Juan. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Este hombre poseía un sepulcro nuevo, excavado en roca, muy cerca del lugar de la crucifixión. Decidió llevar a Jesús allí. Los sepulcros excavados en roca constaban de 2 salas, tal y como podemos ver en la imagen. La primera sala era una especie de vestíbulo. En la segunda, en una especie de nicho con forma de arco, era donde se colocaba el cuerpo. Todo el conjunto se cerraba mediante una rueda de piedra, como puede verse en la foto real de un sepulcro de estas características. Según narran los evangelios, cuando descendieron a Jesús de la cruz, lo envolvieron cuidadosamente en una sábana. Y así, el Evangelio de San Mateo nos dice: José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo, que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. Por su parte, el Evangelio de San Marcos nos cuenta: compró una sábana y, bajando a Jesús de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca. Y también el Evangelio de San Lucas narra: bajándolo, lo envolvió en una sábana. Envolver en una sábana era la costumbre de enterrar de los judíos. El cuerpo de Jesús, así envuelto, permaneció en el sepulcro desde el viernes hasta el domingo. El domingo, según los evangelios, Jesús resucitó. Su cuerpo se volvió glorioso y abandonó el sepulcro. Aquel mismo día empezó a aparecerse a sus discípulos. La sábana que lo había envuelto, así como un pequeño sudario que se usó para envolver su rostro al ser trasladado al sepulcro desde la cruz, quedaron allí, en el sepulcro. Expresamente lo dicen los evangelistas, sobre todo San Juan, como más adelante tendremos ocasión de ver. Esa sábana que envolvió el cuerpo de Jesús muerto desde el viernes hasta el domingo es lo que se conoce como la sábana santa. Es una de las reliquias más queridas por el pueblo cristiano, porque está unida íntimamente a los 2 sucesos más importantes de la vida de Jesús: su pasión y muerte, porque la sábana envolvió el cuerpo muerto, herido, crucificado de Jesús, y su resurrección, porque el domingo, cuando el cuerpo de Cristo se volvió glorioso al resucitar, estaba en contacto con esa sábana. De hecho, la sábana santa fue como el testigo más directo de la resurrección de Jesús. Capítulo 2. La sábana santa de Turín. Existe en la ciudad de Turín, en Italia, una pieza de tela que dice ser la auténtica sábana santa, es decir, la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús mientras estuvo en el sepulcro. Las investigaciones realizadas en ella han dado resultados sorprendentes. Antes de explicar detalladamente todas estas investigaciones científicas, conviene que veamos brevemente lo que externamente uno puede percibir cuando se acerca a esta sábana. ¿Qué es? La sábana santa de Turín es una gran pieza de tela, ligera, fina, suave al tacto en general, delicada y enormemente flexible. Tiene forma de rectángulo y es bastante grande. Mide unos 4,32 metros de largo por 1,10 de ancho. Aquí podemos ver el gran tamaño de la sábana en esta imagen, comparándola con el Papa que está cerca de ella. Este dato de la medida es importante, pues le da a la sábana una gran magnitud, capaz de envolver a una persona de elevada estatura. ¿De qué está hecha? Los análisis y los estudios no dejan lugar a dudas. Está fabricada con lino. Es un tejido muy ligero, con cerca de 38 hilos por centímetro cuadrado en la urdimbre y unas 25 pasadas de trama. Son hilos hilados a mano, por lo que presentan bastantes irregularidades de grosor y algunos abultamientos.
El material y la manera de ser tejida la sábana, según expertos en el tema, nos ayuda a precisar su antigüedad. De hecho, esta es una de las primeras investigaciones científicas que se hizo. Los historiadores y los expertos textiles que han podido examinar la sábana no tienen ninguna duda al respecto. Esta pieza no procede de Europa, sino del Oriente Próximo. La manera como está tejida corresponde a la manera de tejer del siglo I de la zona de Oriente, donde está Israel. Y el material, el lino, era muy usado en aquella época. El que esté bien conservada no es nada raro. El lino dura mucho. Poseemos telas de lino datadas de hace más de 4000 años y se conservan bien. Si se hubiera demostrado que tanto el material como la manera de tejer no corresponden de ninguna manera a lo que sabemos de cómo se tejía en el siglo I, esta sábana ya hubiera sido declarada falsa. ¿Qué se ve en ella? Lo que se ve en la sábana santa a simple vista es la figura de un hombre desnudo por delante y por detrás, con barba, que presenta los signos de haber sido crucificado. Aquí tenemos una miniatura de la sábana santa, exactamente tal y como es, pero en un tamaño muy reducido. Podemos ver la doble figura del hombre que aparece en ella, la parte delantera, el rostro, el pecho, la parte trasera, la nuca, la espalda, de tal manera que coinciden perfectamente. Si plegamos la sábana, hay una coincidencia total en la figura del hombre. Eso significa que fue enterrado de la siguiente manera. La sábana estaba extendida en el suelo, se colocó el cuerpo del hombre y se echó esta parte por encima. A continuación, se fijó la tela a todo el cuerpo mediante unos pequeños lienzos, unas vendas, como puede observarse en esta imagen. Las manchas que forman la doble figura humana parecen unas manchas oscuras, marrones, anaranjadas. Hay que reconocer que a simple vista no se ve muy bien la figura. Hay que esforzarse un poco para poder verla, como podemos observar en esta imagen de la zona del rostro. Así a primeras quizá algunos no vean el rostro, pero si vamos señalando la nariz, la frente, la barba, los ojos, entonces se ve con más claridad. Hay otras manchas más oscuras, color rojo carmín, que presentan todo el aspecto de las manchas de sangre. A la altura de la rodilla y tapándole los hombros, se ven tanto en la imagen de delante como en la de detrás una especie de triángulos. Son unos remiendos de tela que hubo que añadir por culpa de un incendio que casi acaba con la sábana, como vamos a ver en el capítulo siguiente. Capítulo 3. ¿Qué nos dice la historia? Año 1357. Lirey, Francia. En una pequeña iglesia de madera se empieza a exhibir una sábana como la auténtica sábana santa que envolvió el cuerpo de Cristo. Es la misma que tenemos actualmente en Turín. Desde ese año, 1357, hasta la época actual, tenemos multitud de documentación histórica que demuestra que la sábana santa que actualmente está en Turín es exactamente la misma que apareció en el año 1357 en esa iglesia de Lirey, Francia. Ahora veremos un poquito la historia de esos siglos, pero lo que nos interesa es ¿cuál fue su trayectoria desde el siglo I hasta 1357? Aunque tenemos bastantes pruebas y documentos históricos para rastrear más o menos su pista, no sabemos con plena certeza todos sus pasos. Hay que tener en cuenta que en esos siglos nos encontramos en una etapa de la historia donde no abunda la documentación de los distintos hechos que iban sucediendo, y en muchas ocasiones hemos perdido los manuscritos donde quedaban reflejados los acontecimientos de la época, bien por estar en un material muy endeble o bien por sucesivas guerras, saqueos, incendios que acababan con el material escrito. No obstante, se sigue investigando y cada cierto tiempo suele encontrarse algún dato más que nos ayuda a poder reconstruir la trayectoria de la sábana santa. Basándonos en las investigaciones más seguras hasta el momento, se ha podido determinar el siguiente posible recorrido de la sábana santa. Esta sábana fue recogida el domingo de resurrección en el sepulcro de Cristo. La recogieron seguramente los mismos apóstoles. Tenemos de ello varias constancias históricas. San Jerónimo, siglo IV, en su libro De Viris Illustribus, cita un antiguo documento según el cual existía la conciencia clara en los primeros cristianos
de que la tela que envolvió el cuerpo de Cristo estaba en posesión de la primitiva comunidad cristiana. Aquí tenemos un dato muy antiguo que nos asegura que esa sábana no se dejó en el sepulcro, sino que fue recogida. Asimismo, en el misal mozárabe, anterior al siglo VI, se lee expresamente que Pedro y Juan, al llegar al sepulcro el domingo de resurrección, como nos narra el Evangelio de San Juan, encontraron en los lienzos las huellas recientes del muerto y resucitado. Este misal está recogiendo una tradición muy antigua, según la cual no solamente se recogió la sábana santa por los primeros discípulos, sino que en ella había algún tipo de huella de la muerte y resurrección de Jesús, algún tipo de imagen. Finalmente, tenemos el dato de que los primeros cristianos sabían exactamente de qué materia estaba hecha esta sábana. El Papa San Eusebio, en el año 310, prescribió que la Santa Misa se celebrara sobre un tejido de lino y daba como razón lo siguiente: pues de lino puro fue el lienzo que envolvió el cuerpo de Cristo en el sepulcro. Los evangelios nunca dicen de que la sábana fuera de lino. ¿Por qué entonces estaba tan seguro el Papa San Eusebio de que la sábana santa estaba hecha de lino, hasta el punto de obligar a celebrar la Santa Misa en una tela del mismo material? Prescripción, por cierto, a la que nadie se opuso. Dada la delicadeza y seriedad con la que la Iglesia prescribía las normas litúrgicas para la celebración de la Santa Misa, esto solo pudo ocurrir si los primeros cristianos tuvieran muy claro el dato cierto de que esa sábana estaba hecha de lino. Por lo tanto, es muy verosímil pensar que conocían el material porque conservaban la tela. Así pues, seguramente la sábana santa fue recogida por los discípulos del sepulcro. No obstante, no la mostraron ni la enseñaron públicamente. Tanto los judíos como los romanos imponían la pena de muerte a los ladrones de tumbas. Además, para los judíos, este tipo de telas eran impuras por haber estado en contacto con cadáveres. Si alguien las tocaba, necesitaba purificarse. Que aquella sábana era un lienzo sepulcral no se podía poner en duda. Era pues conveniente ocultarla para que la primera comunidad cristiana no sufriera acusaciones injustas. En una fecha indeterminada, la sábana santa pasó a Edesa, al norte de Palestina. Actualmente es la ciudad de Şanlıurfa, en Turquía. Históricamente tenemos muchísimas pruebas de múltiples fuentes distintas de la existencia en Edesa de una imagen en una tela que se consideraba la auténtica y real imagen de Jesús. En los diversos documentos que tenemos se la llama de tres maneras: Mandilion, que significa lienzo; Aquiropita, que significa no hecha a mano; y Tetradiplon, que significa doblado en cuatro. Es importante notar que la consideraban una imagen formada de manera sobrenatural, al llamarla no hecha a mano, y que estaba doblada en cuatro partes, mostrando tan solo una de ellas, en concreto el rostro. ¿Cómo, cuándo, de qué manera llegó la sábana santa a Edesa? Es algo sobre lo que no tenemos certezas históricas. Se sigue investigando, hay distintos pareceres entre los historiadores. No obstante, queremos resaltar algunos datos muy valiosos. Se sabe que el reino de Osroene, cuya capital está en Edesa, fue el primer reino del mundo que adoptó el cristianismo como religión oficial, en el siglo II. De hecho, en esos primeros siglos, en Edesa llegó a haber más de 300 iglesias y monasterios. ¿Por qué este lugar acogió tan rápido la fe cristiana de forma tan general, mucho antes que otros países? Antiguas tradiciones, algunas citadas en documentos históricos muy importantes, atribuyen este hecho a la conversión a la fe cristiana del rey Abgar V, contemporáneo de la época de Jesús. Según recogen fuentes antiguas, este rey estaba muy enfermo. Enterado de los milagros que hacía Jesús, le mandó una carta para que acudiera a sanarlo. Jesús no fue, pero prometió ayudarlo más tarde. Tras su resurrección, dice esta antigua tradición, uno de los discípulos de Cristo visitó al rey Abgar con un objeto que curó al rey. Un manuscrito bastante antiguo aclara que dicho objeto era una tela en la que estaba impresa la figura de Cristo. El rey sanó al contacto con esta tela y desde entonces él y todo su reino se volvieron cristianos. La tela, según opinan algunos historiadores, era la sábana santa. Sea o no verdadera esta tradición,
El hecho es que el dato histórico innegable es que en Edesa se encontraba, parece que desde el siglo I, un lienzo que tenía la que se consideraba la imagen real de Jesús. La imagen se hizo muy famosa en el año 544. Los persas atacaron las murallas de Edesa, pues querían conquistar la ciudad. Tras varios días tuvieron que levantar el asedio, pues no conseguían entrar en ella. Los edesanos atribuyeron el triunfo a la sábana con la imagen de Jesús, pues habían paseado el lienzo por las murallas ante las tropas enemigas. A partir de entonces se multiplicaron copias de la imagen de Edesa por todo Oriente. Tenemos muchísimas imágenes de Jesús que copian clarísimamente los mismos rasgos que encontramos en la sábana santa. El rostro de Cristo con unas características muy concretas en sus ojos, nariz, pelo, barba. Pongamos un ejemplo. Como ya veremos en fotos posteriores, en la frente del hombre de la sábana santa de Turín hay una marca de sangre en forma de 3, que puede confundirse con pelo o arrugas. Después veremos por qué. Muchas imágenes que copian la de Edesa presentan esta peculiaridad. Solía presentarse envuelto en un círculo y enmarcado por un relicario. Esto se debe a que el lienzo no se estaba mostrando entero, si es el mismo de Turín son más de 4 metros, sino que estaba doblado en 4 partes, quedando solo al descubierto la parte del rostro, como puede verse en la imagen que está apareciendo en pantalla. Queremos resaltar lo importante de este dato, pues históricamente es uno de los que demuestran con más fuerza que la sábana santa de Turín es el mismo lienzo de Edesa, pues se ha demostrado que si doblamos la sábana santa de Turín en 4, el resultado coincide exactamente con lo que sabemos de la imagen de Edesa, una imagen rectangular del rostro de Jesús. Unos siglos más tarde, en el año 944, el lienzo de Edesa fue trasladado a Constantinopla por orden del emperador de Bizancio. En la Biblioteca Nacional de Madrid tenemos una miniatura del siglo XII que presenta el momento en que la preciada reliquia fue venerada por el emperador a su llegada a la catedral. En este sentido, hace pocos años se encontró en los archivos del Vaticano el sermón que pronunció Gregorio de Santa Sofía con ocasión de la llegada de la sábana a Constantinopla. El sermón lleva la fecha del 16 de agosto del año 944. En dicho documento se habla expresamente de la herida del costado, demostrando así que la imagen de Edesa no era solo del rostro. También se ha encontrado un documento del siglo X en el monasterio del Monte Athos, en Grecia, que habla de que la imagen de Edesa era de cuerpo entero y que tenía sangre. Llegamos al momento histórico más oscuro de la sábana santa. En el año 1204, la ciudad de Constantinopla sufrió durante 3 días un auténtico saqueo por parte de un ejército cruzado. Nada se libró del pillaje, como nos cuentan testigos presenciales, ni casas, ni palacios, ni iglesias. La sábana santa desapareció. El sobrino del emperador envió en el año 1205 una carta al Papa Inocencio III, quejándose del comportamiento tan poco cristiano de los soldados de la cruzada y pidiendo la devolución, y citamos textualmente, del lienzo en el que fue envuelto nuestro Señor Jesucristo después de su muerte y antes de su resurrección. Se sospechaba que uno de los jefes militares se la había llevado consigo. Y de repente, como vimos al comienzo de este capítulo, la sábana reapareció en el año 1357, un siglo y medio después, en una iglesia de madera de Lirey, Francia, donde empezó a exhibirse para ser venerada por los fieles. Su dueño era un tal Godofredo de Charnay, muerto 2 años antes. ¿Dónde estuvo la sábana entre 1204 y 1357? Este es uno de los puntos históricos más discutidos por los expertos. Existen varias soluciones, pero no podemos hablar de todas ellas porque este documental se haría muy largo. La que parece más acertada y con más documentación histórica es la que sostiene que durante ese tiempo la sábana estuvo en poder de los templarios, que la mantuvieron en secreto. Como hemos dicho, desde el año 1357 hasta nuestros días, ya no hay ninguna duda de la trayectoria de la sábana, ya que los documentos históricos son abundantes y muy seguros. En el año 1453, la Casa Real de Saboya, muy entusiasta de esta reliquia, la adquirió. Inmediatamente fue trasladada a Chambéry,
capital de Saboya, donde fue colocada con toda solemnidad en una capilla privada. Año 1532. En la noche del 3 al 4 de diciembre ocurrió un hecho que estuvo a punto de dejarnos para siempre sin la sábana santa. En la iglesia donde estaba guardada se declaró un incendio terrible. Un sacerdote con 2 frailes franciscanos y un herrero, desafiando a la llama, entraron para sacar la urna de plata donde estaba la sábana y menos mal que entraron porque la urna se estaba ya derritiendo. Imaginad el calor que hacía, porque para que la plata se derrita hace falta que esté a 962 grados centígrados. De hecho, todos los pliegues de la sábana, el borde exterior quedó chamuscado. La sábana estaba muy plegada, en 48 pliegues, para poder entrar en la urna que la contenía, la urna de plata. Y 2 gotitas de plata derretida de la tapa de la urna cayeron sobre la sábana y la atravesaron. Le hicieron un agujero que atravesó los 48 pliegues y esa parte de la sábana se perdió. En concreto, a la imagen le afectó en los hombros. Los hombros del hombre de la sábana santa están perdidos, porque esa gota de plata derretida, esas 2 gotas, atravesaron justo por esa parte. Pudieron sacar la sábana, le echaron cubos de agua, lo cual también estropeó bastante la parte delantera de la sábana santa. Y bueno, pues se vio el desastre que había ocurrido, aunque pudo rescatarse. Porque, insisto, estuvimos a punto de quedarnos para siempre sin la sábana santa. Algunas monjas contemplativas, en concreto de la Orden de las Clarisas, se dedicaron noche y día a remendar todos esos agujeros que la plata derretida había provocado, usando unas telas que provenían de la Santa Misa, que se usaban en la liturgia de la iglesia, y crearon unos remiendos pues, para tapar esos destrozos. Son esos triángulos blancos que llaman la atención cuando ves por primera vez la sábana, que dice, bueno, ¿esto qué es? Bueno, son remiendos que tapan esos agujeros que provocó este incendio. En el año 1578, la sábana fue trasladada por el duque de Saboya, Manuel Filiberto, a Turín. Desde entonces permanece allí y cada cierto tiempo se hace una ostensión para que la gente pueda verla. Humberto II decidió donar en testamento la sábana santa a la iglesia en la figura del Papa Juan Pablo II. Esto ocurrió en 1983. Desde entonces la sábana santa pertenece a la iglesia católica. El fuego misteriosamente persigue la sábana e intenta hacerla desaparecer. Año 1997. En la noche del 11 al 12 de abril, un devastador incendio en la capilla donde se conservaba la sábana santa estuvo nuevamente a punto de acabar con ella. Si no llega a ser por la valiente intervención de los bomberos, la habríamos perdido. Todavía recuerdo cuando yo era joven ver estas imágenes en la tele, que me impactaron profundamente. Pueden buscarse por internet. Los bomberos rompiendo desesperadamente el relicario donde estaba la sábana para poder sacarla y que no se quemara. Segunda parte. Asombrosas investigaciones sobre la sábana santa. Capítulo primero. ¿Verdadera o falsa? Son muchísimas las personas que veneran la sábana santa de Turín como la auténtica sábana que envolvió el cuerpo de Jesús desde el Viernes Santo hasta el Domingo de Resurrección. También hay mucha gente que piensa que es falsa. Normalmente los que piensan que esto es una falsificación, dado que desde el año 1357 tenemos plena constancia histórica que esa sábana desde ese año es la misma que tenemos actualmente en Turín, suelen comentar, bueno, pues por esa fecha, un poquito antes, en la Edad Media, siglo XI, XII, XIII, alguien o un grupo de personas consiguieron una tela de lino grande, pintaron o calcaron o de alguna manera hicieron en ella una imagen que parece Jesús y dijeron que era la sábana santa. La expusieron a la gente y la fe del pueblo sencillo hizo el resto. Con la llegada del siglo XX, los adelantos científicos avanzaron muchísimo. El siglo XX ha sido el siglo del ordenador, del microchip, del internet, de las computadoras. Todas las ramas científicas han dado pasos de gigantes, consiguiendo objetivos que hace siglos nos parecían un sueño. Y mucha gente pensó, ¿no es el momento de que la ciencia estudie la sábana santa? Sea una falsificación,
con toda la tecnología moderna, con todos los avances que tenemos, se va a descubrir con facilidad. La gente de la Edad Media no es que fuera tonta, pero bueno, se les podía engañar. Pero a los aparatos científicos actuales, y entonces se pidió poder estudiar la Sábana Santa, y la Iglesia lo permitió. Permitió que muchos científicos pudieran estudiarla directamente, o sea, tenerla en sus manos y aplicarle todos los avances científicos. Muchos pensaban que se iba a descubrir pues con rapidez que era falsa. Lo que no se sospechaba es que la misma ciencia iba a encontrar cosas asombrosas en la Sábana Santa. Vamos a verlas una a una. Capítulo 2. Un enorme negativo fotográfico. El primer gran descubrimiento que se hizo en la Sábana Santa fue por pura casualidad. Se le encargó al abogado Secondo Pia, gran aficionado a la fotografía, en el año 1898, fotografiar por primera vez la Sábana Santa, con ocasión de una exposición pública que se iba a hacer del tejido para que la gente lo venerase. Las cámaras fotográficas de aquella época recogían las imágenes en placas donde salía un negativo que después había que pasar a positivo. Hoy día, con las cámaras digitales, esto ha desaparecido, pero seguro que todos hemos visto alguna vez en nuestra vida algún negativo fotográfico en donde aparezca una persona. En el negativo puede verse que la gente aparece con la piel muy oscura y con los ojos y el pelo blancos. Apenas se pueden distinguir los rasgos de la persona. Cuando pasamos el negativo a positivo, la imagen se vuelve clara y nítida. Pues bien, cuando Secondo Pia miró las imágenes en negativo de las fotos de la Sábana Santa, se llevó una sorpresa mayúscula, porque descubrió que el negativo era realmente el positivo. Para poder ver con una nitidez y una claridad asombrosa al hombre de la Sábana Santa, hay que hacerle una fotografía y observar el negativo. Aquí podemos ver un claro ejemplo con el rostro del hombre de la Sábana Santa. La imagen de la izquierda es tal y como lo vemos en la realidad. Si mirásemos la Sábana Santa directamente a pocos metros, se distinguen los rasgos, pero no demasiado definidos. En cambio, la imagen de la derecha, que es un negativo fotográfico, es donde mejor se pueden apreciar los rasgos del hombre de la Sábana Santa. Si nos paramos a pensar en la trascendencia de este hecho, nos daremos cuenta de toda su importancia. La imagen que observamos al contemplar la Sábana Santa es una imagen negativa. Por eso está oscurecida y no se distinguen bien los detalles. Durante 20 siglos, todos los que han contemplado la sábana, desconocedores de lo que son las imágenes en negativo, no han sabido que ante ellos, en realidad, se encontraba un enorme negativo fotográfico. Por esa razón, los artistas que imitaron el rostro de la Sábana Santa, como ya vimos, no pudieron determinar con exactitud sus rasgos y los confundían con frecuencia, como la sangre en forma de 3 de la frente. Pero había más. Las manchas de sangre y los remiendos añadidos a la sábana tras el incendio que sufrió, sí aparecían en los negativos fotográficos como negativos, es decir, tan solo la imagen del hombre crucificado se volvía en el negativo un positivo real. El descubrimiento era increíble. ¿Cómo podía ser que aquella figura humana impresa en la sábana fuera un enorme negativo fotográfico de tamaño natural, grabado en una tela de lino muchísimos siglos antes de que se inventara la fotografía? De hecho, cuando Secondo Pia explicó sus descubrimientos, muy pocos le creyeron. La mayoría de los fotógrafos dijeron que aquello era imposible. Le dijeron que se estaba equivocando o, peor todavía, que había manipulado los negativos. Si para imprimir un negativo fotográfico hacía falta una superficie lisa, suave y calcular con gran maestría el enfoque, el tiempo de exposición, la luz, ¿cómo creer que en una tela de lino desigual, sin ningún tipo de preparado, se hubiera conseguido una imagen enorme en negativo? Y además, para que realmente fuera un negativo, ambas figuras, tanto la parte delantera del hombre como la trasera, debían haberse impresionado a la vez, lo que implicaba una iluminación imposible, ya que en ese caso el foco luminoso debería haber actuado sobre la parte dorsal y frontal del cuerpo indistintamente al mismo tiempo, proyectando la misma intensidad sobre la frente, la nuca, el pecho, la espalda, brazos, antebrazos.
ya que en las figuras de la sábana santa no existen sombras. Nadie podía creerlo. Sin embargo, gracias a Dios, al realizarse posteriormente más fotografías por otros expertos, se comprobó que el descubrimiento era real. Capítulo 3. Un perfecto reportaje de la Pasión de Cristo. A raíz de las fotografías que se hizo de la Sábana Santa, la figura con tanto lujo de detalles que allí aparecía empezó a atraer la atención de muchísimas personas, muy especialmente de los médicos y los forenses. En la Sábana Santa podía observarse con una claridad pasmosa el cuerpo de un hombre que había sufrido una terrible tortura. ¿Por qué no investigar desde el punto de vista médico las contusiones, golpes, heridas que presentaba la imagen? Si aquello era una pintura o una falsificación de la Edad Media, pronto se descubrirían los fallos anatómicos de la misma. Ha habido multitud de médicos, forenses, especialistas de todas las ramas de la medicina que han estudiado el cuerpo que aparece en la Sábana Santa de Turín. No solamente personas creyentes, también ateos, agnósticos, ha habido un poco de todo. Todos han coincidido en lo mismo. La imagen que allí aparece no es una pintura, ni tampoco una escultura. Es la imagen de un auténtico hombre que vivió y murió. La anatomía es perfecta, sin que le falte ningún detalle real. Los médicos y forenses decían que pudieron trabajar como si realmente tuvieran un cadáver en la mesa de operaciones. Aclarado este punto, comencemos el estudio. En cuanto a la pasión y muerte de Jesús, conocemos como datos esenciales que Jesús fue detenido y apresado en la noche del Jueves Santo para ser juzgado y condenado. Recibió múltiples golpes en el rostro, bofetadas, escupitajos. El viernes por la mañana fue mandado flagelar por el procurador romano Poncio Pilato. Los soldados asimismo se burlaron de él, colocándole una corona de espinas en su cabeza. Finalmente, presionado por el pueblo y el Sanedrín, una especie de consejo político-religioso judío, Pilato mandó crucificar a Jesús. Él salió con la cruz a cuestas, fue crucificado en el Monte Calvario, estuvo 3 horas de agonía y murió sobre las 3 de la tarde. Vamos ahora a examinar las heridas que encontramos en el hombre de la Sábana Santa. Quiero avisar que durante la explicación vamos a poner muchas imágenes tomadas de unas esculturas, tanto de Jesús crucificado como de Jesús yaciente en lo que sería la Sábana Santa, que se han hecho tomando por modelo justamente la imagen de la Sábana Santa, reproduciendo todas las heridas y todo lo que se ve en ella. La flagelación. Los datos que tenemos de este terrible castigo son estremecedores. Consistía en azotar con látigos a un malhechor de forma brutal como castigo por sus delitos. El culpable era atado por las muñecas a una columna, quedando sus espaldas desnudas para recibir los golpes. Los judíos tenían la costumbre de no dar más de 40 latigazos. Los romanos, en cambio, no tenían límite de golpes. Las correas tenían en sus extremos unas bolitas de plomo, unos trozos de huesos, puntas de hierro, que aparte de golpear, desgarraban la piel. A la flagelación se la llamaba la media muerte, porque generalmente los que no morían mientras eran azotados lo hacían pocos días después, a causa de las heridas recibidas. Era tan bárbara que las propias leyes romanas prohibieron terminantemente que fuera aplicada a los ciudadanos romanos. Se tiene constancia histórica de que a algunas personas flageladas se les podían ver los huesos al terminar el castigo. El hombre de la Sábana Santa presenta los signos inequívocos de haber recibido una devastadora flagelación. Las heridas pueden verse por todo el cuerpo. Tan solo la cabeza y la zona del corazón están libres. El resto del cuerpo está lleno de ellas. Más de 120 golpes. Las heridas presentan una marca doble redondeada y son ternarias, de 3 en 3. Gracias a esto se ha podido precisar el tipo de azote usado. Un látigo de 3 correas, terminadas cada una de ellas en 2 bolitas de metal unidas entre sí. Lo podemos ver en la imagen que aparece en pantalla. Se ha podido determinar que este hombre, mientras era flagelado, estaba sobre una columna baja, en una posición encorvada. Los golpes fueron infligidos por 2 personas de gran fuerza, uno más alto que otro. Cubrieron de heridas toda la superficie del cuerpo, pecho, vientre, espalda, muslos, piernas, sin dejar apenas espacio libre.
Ambos verdugos estaban situados como a 1 metro de la víctima. Empleando computadoras y rayos ultravioleta, se ha podido comprobar que los golpes fueron dados con gran fuerza. El látigo era de los más terribles, pues no solo golpeaba, sino que además abría la piel del condenado. De todo lo investigado podemos deducir varias cosas. Primera, el hombre de la sábana santa fue flagelado por romanos, ya que el látigo usado tan solo lo utilizaban ellos en la antigüedad. Esto coincide con lo que sabemos de Jesús, ya que fue flagelado por romanos. Segundo, este hombre no era romano. Como hemos dicho antes, estaba prohibido castigarlo de esta manera. También coincide con lo que sabemos de Jesús, que era judío. Tercero, este hombre presenta una flagelación bastante cruel. Se usó uno de los peores azotes y se dieron muchísimos golpes. Pero al mismo tiempo, claramente no se buscaba su muerte, ya que los verdugos hábilmente respetaron la zona del corazón y de la cabeza. Es extraño, por otra parte, que presente claras marcas de que ha sido crucificado, pues cuando una persona era sentenciada a la cruz, no se le flagelaba previamente. ¿Qué sentido tenía infligirle un castigo tan horrible a una persona que posteriormente iba a ser ejecutada en la cruz? Todo esto coincide con lo que sabemos de Jesús. Pilato mandó castigarlo de forma severa, pero no quería matarlo. Y cuando mandó flagelarlo, era porque así quería evitar que acabara en la cruz. Pensó que al Sanedrín le bastaría este castigo y no seguirían insistiendo en que Jesús fuera crucificado. Muy pocos casos tenemos en la historia de un hombre que presente los rasgos de haber sido flagelado y crucificado. De hecho, tan solo tenemos a Jesús. Pues bien, el hombre de la sábana santa fue una persona que sufrió ambos castigos, igual que Jesús. La coronación de espinas. En ningún proceso legal conservado de la antigüedad encontramos el dato de que al condenado, como castigo, se le coronara de espinas. La historia solo conoce un caso, el de Jesús de Nazaret. Vamos al hombre de la sábana santa. Ese hombre fue coronado de espinas. Es algo innegable. Los doctores forenses cirujanos están totalmente de acuerdo en este dato. Los rayos ultravioleta lo han confirmado. La cabeza de este hombre está atravesada por multitud de lesiones causadas por objetos puntiagudos que fueron clavados en el cuero cabelludo a modo de corona. Incluso se ha podido determinar la forma exacta que tenía dicha corona de espinas. Si miramos las pinturas tradicionales de Cristo coronado de espinas, incluyendo las de la Edad Media, nos daremos cuenta de que la corona de espinas es representada en forma de círculo, un aro que rodea la frente de Jesús. En la sábana santa, en cambio, la corona de espinas tiene forma de casquete, es decir, era como un casco que recubrió toda la cabeza del reo. Además, dicho casquete fue fijado a la cabeza por algún tipo de atadura. Este dato es muy importante porque coincide con los datos históricos que hemos descubierto hace algunos años. Las coronas de los reyes orientales del tiempo de Jesús no tenían forma de aro, como estamos acostumbrados a ver, sino que tenían forma de casco que le recubría parte de la cabeza. Si el Evangelio dice que a Jesús le hicieron una corona de espinas, aquella corona tenía que tener forma más bien de casco, tal y como vemos en la sábana santa. Tan solo este dato nos está demostrando que difícilmente puede ser una falsificación de la Edad Media. Si alguien hubiera querido falsificar esas heridas, jamás las hubiera puesto recubriendo toda la cabeza, sino solamente recubriendo la parte de la frente y de la nuca que corresponderían a una corona en forma de aro, que era como en aquella época se representaba la corona de espinas. Lo que ha llamado mucho la atención a los médicos que han estudiado esta particular coronación de espinas es la perfección anatómica con la que los rastros, regueros y coágulos de sangre se comportan. Solo un cirujano que conociera a fondo la colocación de las venas y las arterias en el cráneo y la fisiología de la coagulación podría haber realizado una obra tan maestra y precisa como la que muestran las heridas de la cabeza del hombre de la sábana. Por poner solo un ejemplo, los pinchazos encontrados en la cabeza son más de 50. Los más importantes se corresponden con exactitud matemática con venas y arterias reales, comportándose la sangre que de ellos sale con las propiedades que debe tener según sea sangre arterial o sangre venosa. Ahora bien, no se tuvo conocimiento exacto sobre la circulación de la sangre hasta prácticamente el siglo XVI.
Así pues, el hombre de la Sábana Santa sufrió un castigo peculiar. Fue coronado con espinas usando un modelo de corona tipo casco propia del siglo I en Oriente. Tan solo conocemos históricamente a una persona a la que se le hiciera esto: Jesús de Nazaret. Aparte de las peculiaridades que tuvo la pasión de Jesús, flagelación, coronación de espinas, los evangelios nos narran que durante todo el proceso los distintos guardias, tanto judíos como romanos, le golpearon repetidamente, escupiéndole, maltratándole. Parece que especialmente recibió golpes en el rostro, ya que se habla repetidas veces de bofetadas e incluso de golpes con varas. Vamos al hombre de la Sábana Santa. Que ha sufrido un maltrato físico es algo evidente. Aparte de la flagelación y la corona de espinas, puede verse todo tipo de heridas, golpes y contusiones que recubren todo el cuerpo. Un especialista llegó a contar más de 600. Es especialmente estremecedor el maltrato sufrido en el rostro. Hay contusiones e hinchazones en la frente, en las mejillas, en el mentón, en los pómulos. En la frente se han descubierto escoriaciones producidas por los golpes de algún tipo de vara. También se han detectado puñetazos que golpearon repetidamente zonas ya contusionadas. Hay golpes de este tipo en las mejillas, en el labio inferior. También se ha podido detectar en la comisura de la nariz un reguero que no es sangre, por el color que tiene, ni tampoco lágrimas, debido a su posición. Todos los expertos se inclinan a pensar que se trata de un escupitajo. La barba aparece toda maltrecha y parte de ella le ha sido arrancada a tirones. Lo que tenemos es un rostro que ha sido fuertemente maltratado con bastonazos, golpes, puñetazos, bofetadas, escupitajos, tirones de barba. Volvemos a encontrarnos con la coincidencia de que tanto Jesús como el hombre de la Sábana Santa sufrieron un auténtico maltrato físico a base de golpes y escupitajos, sobre todo en el rostro. Dicen los evangelios que Jesús cargó con la cruz. Estamos acostumbrados a ver pinturas, cuadros, donde se ve a Jesús llevando la cruz entera. El hombre de la Sábana Santa presenta la herida de haber llevado sobre la espalda, a la altura de los hombros, una cruz. Pero no una cruz entera, sino solamente el palo horizontal, donde se clavaban las manos. Le ha dejado unas marcas bastante fuertes que han ayudado a precisar que dicho madero debió de medir 1,70 m y pesar alrededor de 50 kilos. Estos detalles son históricamente correctos, porque hace unos años se ha podido comprobar que los romanos, cuando crucificaban a algún condenado, no le obligaban a llevar la cruz entera, sino solamente el madero horizontal. Este detalle es muy importante porque si la Sábana Santa hubiera sido una falsificación de la Edad Media, jamás hubieran puesto unas señales en los hombros que diera a entender que Jesús llevó solo el madero horizontal de la cruz. Luego, una vez más, la Sábana Santa coincide con lo que le pasó a Jesús sin caer en los errores históricos con los que normalmente hemos representado las escenas de la Pasión. Según la tradición, Jesús cayó varias veces al suelo llevando la cruz, lo cual le haría darse grandes golpes en el rostro al no poder protegerse con las manos y en las rodillas. Se ha encontrado tierra en el rostro del hombre de la Sábana Santa y también tiene las rodillas desolladas. Jesús fue crucificado en el Monte Calvario. Estamos acostumbrados a ver en las pinturas, los cuadros, las esculturas, los clavos en las palmas de las manos. Es difícil encontrar algún cuadro de Cristo crucificado, tanto antiguo como moderno, que no presente este detalle. Pues bien, la medicina moderna nos ha revelado que los clavos no fueron clavados en ese lugar. La razón es muy sencilla. Al no tener un punto de apoyo, en pocos minutos, debido al peso del crucificado, las palmas de las manos se desgarrarían y se rajarían por la mitad, cayendo todo el cuerpo del condenado al suelo. Los verdugos debían conocer un lugar donde el clavo quedara bien sujeto, sin posibilidad de desgarrar la piel. Hoy día se sabe con plena certeza que dicho lugar está colocado en la muñeca, en el llamado espacio libre de Desdot. El hombre de la Sábana Santa fue crucificado y llama poderosamente la atención donde tiene las heridas de la crucifixión, justo en la muñeca, en el lugar preciso en el que anatómicamente era necesario clavar los clavos para evitar el desgarramiento. Para muchas personas este dato es la evidencia de que no se trata de una falsificación de la Edad Media, pues en aquel entonces jamás le hubieran puesto los clavos en las muñecas. Para clavar los pies fue utilizado un solo clavo, poniendo la planta de uno de los pies encima de la otra.
Así pues, usaron 3 clavos, uno para la mano derecha, otro para la izquierda y otro para los 2 pies. Los médicos están de acuerdo en afirmar que la crucifixión es una de las muertes más horribles que existen. Primero había un dolor inmenso, porque el clavo, de unos 13 centímetros de largo, era clavado justo por donde pasa el nervio mediano. ¿Hay dolor más terrible que la lesión de un tronco nervioso? El crucificado estaba continuamente sintiendo cómo el clavo desgarraba su nervio, y cada vez que hacía un ligero movimiento se le renovaba todo ese dolor. Y los crucificados tenían que moverse porque se estaban muriendo de asfixia, se estaban ahogando. De hecho, esa era la causa de la muerte final. Y por eso de vez en cuando tenían que levantarse para poder respirar. Todos los datos que hemos dado de la crucifixión del hombre de la sábana santa coinciden perfectamente con lo que sabemos de Jesús. Para asegurarse de que Jesús había muerto, nos dicen los evangelios que un soldado romano le atravesó el corazón con su lanza. No conocemos otro caso en la historia de que a una persona crucificada se le atravesara el pecho de esta manera. El hombre de la sábana santa, en su costado derecho, tiene una herida que destaca entre las demás. Es una herida producida por una lanza, de 4,4 centímetros de larga por 1,4 de ancha. La herida está situada debajo de la axila, justo en el mismo lugar, como se ha comprobado históricamente, al que solían apuntar con la lanza los soldados romanos en sus ejercicios de esgrima. Una vez más, todo lo que encontramos en el hombre de la sábana santa coincide con Jesús de Nazaret. Cuando descendieron el cuerpo de Jesús de la cruz, la tarde del viernes estaba ya muy avanzada, se acercaba el sábado, día en que los judíos no pueden trabajar, es su día de descanso. Entonces, el entierro de Jesús fue muy apresurado. Prácticamente lo envolvieron en la sábana, alguna cosita más, y así lo llevaron al sepulcro. No dio tiempo a hacer los ritos que normalmente los judíos hacen. De hecho, las mujeres, según nos cuentan los evangelios, quedaron para ir el domingo por la mañana a completar este entierro. Así pues, Jesús fue enterrado de forma apresurada. El hombre de la sábana santa presenta un entierro apresurado. Apenas se le han limpiado las heridas, solo se le ha recogido el cabello y se le ha colocado en una posición propia de un enterramiento. Y un detalle muy llamativo: según la Biblia, a Jesús no le rompieron ningún hueso. Pues bien, el hombre de la sábana santa, a pesar de que no existe parte alguna de su cuerpo que no esté herida, llagada, escoriada, desollada, golpeada, tumefacta, no tiene ni un solo hueso roto. Basándose en todas estas coincidencias que hemos visto entre la pasión de Jesús, según la narran los evangelios, y las heridas que presenta el hombre de la sábana santa de Turín, matemáticos expertos en estadística hicieron un cálculo de probabilidades según el cual no había más que una sola probabilidad entre 225.000 millones de que el hombre envuelto en la sábana santa no fuera Jesús de Nazaret. Capítulo 4. Tras la pista del polen. A mediados del siglo XX se empezó a desarrollar el estudio del polen. Se hicieron tantos avances que pronto surgió una nueva ciencia dentro de la botánica, la palinología. El polen tiene características muy peculiares. Primero, cada planta, cada especie vegetal produce su propio polen, que nunca jamás se repite. Segundo, el polen es expulsado por la mayoría de las plantas en momentos del año muy determinados, primavera. Tercero, el polen, debido a su minúsculo tamaño, se adhiere a cualquier tela u objeto con facilidad, y al estar revestido de una doble membrana compuesta de sustancias de altísima inercia química, resistente incluso a los ácidos, su conservación es prácticamente indefinida. Por eso la palinología ha servido mucho en los estudios de arqueología e incluso de criminología, porque el polen está prácticamente en todos los objetos. Y dado que muchas plantas son propias y exclusivas de determinados lugares en el mundo, se puede precisar por qué lugares han pasado los objetos que contienen el polen. El palinólogo más experto y conocido de todos los tiempos ha sido el suizo Max Frey. Se hizo más famoso por ayudar a la policía a resolver casos difíciles debido a sus conocimientos del polen que propiamente como palinólogo. Un día escuchó hablar de la sábana santa, vio que había cierta controversia sobre dónde había estado, por qué lugares había pasado, y pensó, seguro que esa tela tiene restos de polen. Si me dejaran investigarla, podría decir con total seguridad dónde ha estado esa sábana.
Pidió permiso a la iglesia y se le permitió. Pudo trabajar directamente sobre la sábana recogiendo gran cantidad de polen simplemente aplicando cinta adhesiva sobre la tela. Sus resultados fueron sorprendentes. Encontró polen de 49 especies de plantas diferentes, 13 de plantas que son exclusivas de Palestina, 20 plantas típicas de la antigua Edesa y del área de Constantinopla, 16 de la zona de Francia e Italia. Los resultados fueron concluyentes. El polen de la sábana confirmaba todos los datos que los historiadores habían dado, según vimos en el capítulo 3 de la parte primera, sobre los lugares por los que había pasado la sábana santa. Pero lo más sorprendente es que Max Frey encontró polen de plantas que existieron en Palestina y solo en Palestina en el siglo I y que en ese mismo siglo se extinguieron. Él mismo comentaba: esta era la prueba decisiva, irrefutable. La sábana no llevaba sobre sí polen de plantas que existen solo en Palestina, sino concretamente especies que vivían allí hace 2000 años y que hoy han desaparecido. Frente a resultados de este género, que en cualquier momento pueden ser verificados por cualquiera, puedo afirmar, sin posibilidad de ser desmentido, que la sábana fue expuesta en Palestina hace 2000 años. La prueba del polen demostraba que la sábana no era una falsificación. Tiene en la Edad Media, que no se conocía el polen, iba a espolvorear sobre la sábana distintos tipos de pólenes de Palestina, de plantas ya extinguidas del siglo I y de la zona de Edesa, Constantinopla, cuando en aquella época a nadie le importaba ese tipo de experimento porque no se conocía todavía. Posteriormente, otros palinólogos han descubierto cosas bastante sorprendentes. Entre ellos, destacamos al botánico israelí Avinoam Danin, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sus palabras son claras. Confirmo, sin ningún tipo de dudas, que la tela fue hecha en Israel, en la época de Jesús de Nazaret, pues las plantas y las flores depositadas sobre ella solo crecen en el desierto del Sinaí, en Jordania, en Jericó y en Jerusalén. Además, estas plantas solo producen su polen en primavera, lo cual coincide con la época en que, según la tradición católica, fue crucificado y enterrado el que los cristianos consideran el Cristo. He identificado en la sábana hasta 28 especies de plantas, entre ellas la Zygopilum dumosum, que solo existe en los alrededores de Jerusalén. Capítulo 5. Las pruebas del VP8. El VP8 era un computador espacial usado por la NASA que permitía conocer el relieve de la Luna y planetas como Marte y Saturno. Metiendo imágenes en su cámara, el VP8 las analizaba y ofrecía el dato de relieve que dicha imagen tenía, montañas, valles. Para eso era necesario que la imagen original proveniera de un objeto auténtico real, un objeto en 3 dimensiones. Si en la cámara del VP8 metías una pintura o incluso una fotografía, que son planas y en 2 dimensiones, el VP8 no era capaz de producir ese relieve del objeto introducido. John Jackson, físico, y Eric Jumper, especialista en termodinámica, empezaron a interesarse en el estudio de la sábana santa. Pensaron entonces en aplicarle el VP8, pues si aquella imagen era una pintura, el VP8 lo iba a detectar. Así pues, en 1976, un poco por curiosidad, sin esperar grandes resultados, sometieron la imagen de la sábana santa al potente computador. Lo que descubrieron fue impresionante. En la pantalla del VP8 apareció la perfecta imagen tridimensional de un hombre flagelado y crucificado, que parecía salirse de la pantalla, como si fuera un cadáver real. No había duda, la figura de la sábana santa no era ni una pintura, ni un grabado, ni un truco fotográfico. Esa imagen había sido formada por un objeto tridimensional, no era plana. Un cuerpo real la había formado. A partir de este descubrimiento, en los ambientes científicos empezó a crecer el interés por estudiar la sábana santa. Muchos llegaron al convencimiento de que era el momento de que un grupo de científicos del más alto nivel la pudiera estudiar en profundidad, directamente. La Iglesia le dio permiso y así nació el STURP. Capítulo 6. Conclusiones de los investigadores del STURP.
El STURP es el nombre que se dio al proyecto de investigar profundamente y de manera científica la Sábana Santa. Un grupo de 80 investigadores de las ramas científicas más importantes y expertos en las respectivas materias llegaron a Turín a principios de octubre del año 1978 para investigar directamente la sábana. Hicieron falta 72 cajones para embalar todo el material técnico que transportaron a Italia para poder desarrollar sus estudios. Era sin duda el examen más completo que se le iba a hacer a la famosa tela. En el equipo había creyentes, ateos, agnósticos. Alguno de ellos en concreto declaró: ni los católicos, ni mucho menos los italianos, deberían sentirse defraudados o molestos si se descubre que la Sábana Santa es una falsificación. Con los aparatos que hemos traído, es imposible que en media hora, como máximo, no se descubra el truco de la Sábana Santa. 3 eran las preguntas que pretendían responder con sus estudios. Primera, ¿las manchas color rojo que aparecen en el hombre de la Sábana Santa son sangre? Y si son sangre, ¿es sangre humana? Segunda, ¿de qué están hechas las huellas que forman la doble imagen del hombre de la Sábana Santa? ¿Es pintura o qué es? Tercera, ¿cómo se formaron dichas huellas? Durante 5 días tuvieron en su poder la Sábana Santa, 5 días que fueron frenéticos. Los equipos trabajaban simultáneamente, cada uno en un extremo de la sábana, mientras otros analizaban el centro. Nadie durmió más de 2 o 3 horas diarias. Al cabo de los 5 días, la sábana fue nuevamente guardada y los científicos recogieron sus equipos. Era el momento de analizar tranquilamente y procesar todo el trabajo para dar a conocer las conclusiones. Estas fueron asombrosas. Las 3 preguntas tuvieron respuestas claras. Primera, ¿las manchas rojas eran sangre? Sí, era auténtica sangre humana. En concreto sangre del tipo AB, el tipo de sangre, por cierto, más común entre los hebreos, los judíos. Segunda, ¿de qué están hechas las huellas que forman la doble imagen? Pues se demostró que no eran ni pintura, ni un calco, ni un estampado. Tampoco estaban formadas por ningún pigmento, ningún tinte, óxido. Estaban formadas por algo mucho más misterioso. Eran una extraña quemadura en el tejido. Es decir, las huellas que forman la doble imagen, tanto delantera como trasera del hombre de la Sábana Santa, no son ningún producto químico, ninguna mezcla de sustancias vegetales o animales. Esas fibrillas del tejido que forman la imagen no están coloreadas, sino quemadas, chamuscadas. No es pintura, ni siquiera ningún otro pigmento conocido. Son efecto de un foco de energía, un foco de calor, que quemó las fibrillas del lienzo, achicharrándolas, y produjo la imagen que vemos en ella. Como si alguien hubiera pasado por la superficie de la Sábana Santa con un soplete, como hace un pintor con su pincel, quemando el tejido y formando la imagen que vemos en ella. Pero de una manera sorprendente, porque cada hilo de la sábana, y hay miles de ellos, está formado por entre 100 y 200 fibrillas. Pues bien, de entre todas esas fibrillas que tiene cada hilo, tan solo unas pocas, las más superficiales, han sido quemadas para formar la imagen. En el fondo, apenas está marcada en el tejido. Las zonas afectadas por la quemadura en ningún caso han calado hasta penetrar ni siquiera el espesor de un solo hilo. Y sin embargo, a pesar de esto, la imagen es de una nitidez asombrosa. Esto significa que la composición de la figura es una auténtica obra maestra de precisión matemática y conocimiento de las leyes de la naturaleza que impresiona con solo pensarlo. ¿Quién en la Edad Media hubiera sido capaz, usando una llamarada de fuego, de grabar en una tela de lino, quemando tan solo las fibrillas más superficiales, con una precisión y un cálculo que está fuera del alcance de las posibilidades humanas, una doble figura humana a tamaño natural, en negativo y tridimensional, con todo lujo de detalles anatómicos? Tercera, ¿cómo se formó la imagen? Quizás este es el descubrimiento más espectacular de todos. ¿Qué pasó para que las fibrillas quedaran chamuscadas? Lo que ocurrió es que un foco de energía, como una radiación, pasó a través de la tela quemando las fibrillas más superficiales y dejando esas inexplicables huellas. Y como las huellas son del cuerpo de un difunto, que está envuelto en dicho tejido de forma simétrica por delante y por detrás, todo llevaba a concluir que esa radiación de naturaleza desconocida tuvo que proceder del cuerpo de dicho difunto. Es decir, ese cuerpo repentinamente
despidió como un fogonazo de luz una energía potentísima que quemó con una precisión matemática la superficie del tejido que le envolvía, dejando en ella su admirable huella. Todo el cuerpo del cadáver, tanto la parte delantera como la trasera, actuó al mismo tiempo como foco emisor para formar dicha imagen. Esa radiación fue también la que imprimió las manchas de sangre, grabándolas como a fuego. Tanto la imagen como dichas manchas quedaron tan bien impresas en la tela que no es posible borrarlas ni difuminarlas con agua, ni con fuego, recordemos el incendio, ni tampoco con disolventes químicos. Hasta 17 probaron los científicos del STURP sin conseguir nada. Pero no se acaban ahí los descubrimientos. El hecho de que la parte trasera no esté más marcada que la parte delantera significa que de algún modo inexplicable, desconocido, en el momento de producirse esa radiación de energía que provenía del cuerpo, este tenía que estar en el aire, flotando, levitando, porque si hubiera estado colocado en una superficie plana, la parte trasera, que pegaba con dicha superficie, estaría más marcada que la delantera, que simplemente tenía el tejido echado por encima. Pero no ocurre así. Ninguna de las dos partes está marcada, lo cual lleva a la conclusión de que ese cuerpo envuelto en la sábana estuvo levitando, aunque fuera unas milésimas de segundo, que es lo que se supone que duró esa radiación, cuando despidió ese foco de calor. Estas son las conclusiones del STURP. Ellos tuvieron 5 días la sábana con todo el material científico y la pudieron analizar profundamente. Y esto descubrieron. Da risa cuando escucho a personas, aunque sean científicos, hablar de que la sábana santa es falsa, de que todo es un montaje, cuando ellos no han podido examinarla y no quieren escuchar justamente a los científicos que pudieron trabajarla directamente y que nos han ofrecido estas increíbles conclusiones. Pues para un creyente, todo lo que estamos describiendo aquí se parece muchísimo a lo que decimos que le ocurrió a Jesús cuando resucitó y su cuerpo se convirtió en un cuerpo glorioso. En este sentido, hay un pasaje de los Evangelios que puede haber cobrado nueva luz a raíz de las investigaciones sobre la sábana santa. Vamos a verlo. Capítulo 7. ¿Qué vio San Juan en el sepulcro? Dice el Evangelio de San Juan que cuando los apóstoles escucharon a las mujeres en la mañana del domingo de resurrección decirles que habían visto una aparición de ángeles que les habían anunciado que Jesús había resucitado, quisieron ir a comprobar por sí mismos semejante noticia. Pedro y el propio evangelista San Juan fueron corriendo al sepulcro. Juan, que era más joven, llegó primero. Decidió no entrar hasta que Pedro también llegara. Cuando llegó Pedro, entraron los dos en el sepulcro. Escuchemos lo que narra el Evangelio. Vio los lienzos tendidos y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Fijémonos que el Evangelio dice que Juan creyó en la resurrección porque vio. ¿Qué vio? Los lienzos tendidos. Algo le hizo saber que la ausencia del cuerpo de Jesús de la sábana tenía un origen sobrenatural. Quizá la clave está en la palabra tendidos. En el original griego es keimena, cuya traducción más exacta sería algo así como desplomados, yacientes. No se suele traducir de esa manera, pues no parece concordar mucho con el texto. Y sobre todo, ¿por qué iba Juan a creer por ver unos lienzos? Tercera parte. La prueba del carbono 14. La cosa estaba clara. Todo lo que la ciencia estaba descubriendo en la sábana santa era asombroso. Impensable seguir hablando de falsificación. Por eso sorprendió muchísimo cuando en el año 1988, en los periódicos de todo el mundo, salió el siguiente titular: la sábana santa es falsa. La ciencia ha demostrado que la sábana santa es una falsificación de la Edad Media. ¿Qué había pasado? Bueno, lo que ocurrió fue que se le hizo la prueba del carbono 14 a la sábana santa y el resultado fue: es un tejido que pertenece al siglo XIII o XIV. Todavía hoy día muchas personas, cuando hablan de la sábana santa, enseguida dicen:
el carbono 14 demostró que es falsa. Vamos a ver exactamente qué ocurrió, qué es el carbono 14, qué pasó y cómo interpretar esos hechos. El carbono 14 existe en todos los seres vivos de la naturaleza, en proporciones muy pequeñas y aproximadamente constantes. Los seres vivos están intercambiando el carbono de sus células con el mundo exterior. Desde el momento de la muerte de un ser vivo, se interrumpe ese intercambio y el carbono 14 de su cuerpo va disminuyendo cada vez más su cantidad. El método del carbono 14 intenta datar la antigüedad de un objeto utilizando estos conocimientos. Aunque es considerado un método bastante fiable, ningún arqueólogo recurre única y exclusivamente al carbono 14. Se basa en algunas hipótesis que pueden fallar, y por eso es recomendable que junto a él se han usado otros medios de datación. 3 prestigiosos laboratorios, uno de Inglaterra, otro de Suiza, otro de Estados Unidos, se ofrecieron espontáneamente para realizar la famosa prueba del carbono 14 a la sábana santa. La Iglesia dio su aprobación y se llevó a cabo el estudio. Algo que no acabó de gustar a los científicos fue la total independencia exigida por estos laboratorios para hacer su estudio. No permitieron ningún control sobre su trabajo, ni ningún asesoramiento de otros profesionales de la ciencia. Los resultados fueron: es un tejido del siglo XIII o XIV. Muchos científicos se sintieron admirados, porque este resultado contradecía todo lo que hemos visto anteriormente. Por eso, pidieron a los laboratorios que dieran a conocer los métodos analíticos que habían seguido para hacer la prueba. Pero, ante la sorpresa del mundo científico, estos laboratorios se cerraron en banda y no dijeron nada. Llegado a este punto, hagámonos 2 preguntas. Primera, ¿pudo fallar la prueba del carbono 14? Sí, aunque es muy fiable, como se basa en datos hipotéticos, tiene un margen de error que no puede dejarse de tener en cuenta. De hecho, son famosos algunos de los grandes errores que ha cometido el carbono 14. Por ejemplo, a unos árboles vivos que están situados en Roma se les aplicó la prueba y, según el carbono 14, dichos árboles llevaban centenares de años muertos. Muy famoso es el error que cometió uno de los laboratorios que hizo la prueba a la sábana santa, el de Suiza, que analizando un cuerno de la época vikinga, dictaminó que el animal al que pertenecía dicho cuerno moriría en el año 2006 después de Cristo. Es pues posible que la prueba del carbono 14 fallara, pero todavía es más probable lo que se expone a continuación. Segundo, ¿pudo equivocarse el carbono 14 a pesar de que la prueba saliera bien? Sí, es posible que aunque la prueba no fallara y realmente dictaminara que el tejido pertenece al siglo XIV, se equivocara en la datación por no tener en cuenta otros factores. El mismísimo descubridor del método del carbono 14, Libby, que recibió el premio Nobel por su descubrimiento, ya había dicho que no podía aplicarse la prueba del carbono 14 a la sábana santa de Turín porque los resultados serían necesariamente falsos. ¿Por qué? Muy sencillo. Todo hacía indicar que la sábana había tenido un incremento del carbono 14 que necesariamente, al aplicarle la prueba, le daría una edad más joven que la que realmente tiene. Pensemos en el incendio que sufrió. La tela estuvo sometida a un calor excesivo. Luego, para apagarla, se vertió sobre ella gran cantidad de agua que arrastró consigo partículas carbonosas. Sin duda, estos incidentes alteraron la composición del carbono 14. De hecho, hubo un científico ruso, Dmitri, que lo demostró. Se hizo con una tela de lino del siglo I, la mandó al laboratorio de Estados Unidos que había participado en la prueba de la sábana santa y pidió que le dijeran a qué siglo pertenecía la tela. El resultado fue claro: tela del siglo I. A continuación, este científico cogió esa tela, la introdujo en un cofre de plata y reprodujo exactamente las mismas condiciones del famoso incendio que casi acaba con ella. Volvió a mandar la tela al mismo laboratorio sin decir que era la misma y preguntó, según el carbono 14, a qué época pertenecía. El resultado fue tejido del siglo XIV. Así quedó demostrado que una tela del siglo I, sometida a las condiciones del incendio que sufrió la sábana santa, inevitablemente iba a alterar el carbono 14 y iba a dar como resultado una edad mucho más joven que la que realmente tenía. Por otra parte, no solo el famoso incendio pudo alterar la muestra del carbono, la radiación de energía que formó la imagen, sin duda alguna también modificó los componentes carbónicos del tejido. Por eso hoy día ningún científico serio cree que la prueba del carbono 14 aplicada a la sábana santa sea concluyente. Piensan que aunque no fallara, se equivocó por no tener en cuenta todas estas circunstancias que alteraron la muestra del tejido. Da pena comprobar que en muchas televisiones y programas se sigue hablando del carbono 14 como concluyente cuando acabamos de demostrar cómo explicar
que esta prueba diera el resultado que dio. Conclusión. La sábana santa no deja indiferente a nadie, porque está íntimamente unida con un personaje, Jesús de Nazaret, pues que no deja indiferente a nadie. Todo el mundo se posiciona, bien para amarlo o para rechazarlo, bien porque se cree en él o porque no se cree en él. La sábana santa no pertenece al dogma católico, no una verdad de fe revelada por Dios, no está en el credo católico de la fe cristiana. Es un objeto arqueológico que se puede estudiar, de hecho se ha estudiado como hemos visto. Por lo tanto, la fe cristiana no se basa en la sábana santa, porque nosotros nos basamos en la palabra de Dios, en su revelación. Lo que ocurre es que esa sábana, ese objeto arqueológico, al investigarlo, con pruebas científicas, está demostrando que se corroboran punto por punto todo lo que los evangelios nos han narrado, todo lo que Dios nos ha revelado sobre la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y así la ciencia dice: el tejido de Turín es el único hasta ahora que tiene impresa la figura de un crucificado del siglo I que fue además golpeado, flagelado, coronado de espinas, alanceado después de muerto y enterrado deprisa. Y cuando abrimos los evangelios decimos: pero si todo eso es paso a paso lo que narran los evangelios de Jesús. La ciencia dice: el cadáver que envolvía la sábana antes de empezar la putrefacción, en un determinado instante, emitió una radiación, una energía desconocida que duró milésimas de segundo. Durante ese instante el cuerpo levitó y con ese foco de calor grabó sus huellas en el tejido. Y abrimos los evangelios y escuchamos lo que enseña la Iglesia Católica y decimos: pues todo eso concuerda muy bien con lo que los creyentes llaman resurrección de Jesús. ¿No podía ser que todos estos hechos raros que la ciencia está encontrando en el cadáver de ese hombre se deban a la transformación gloriosa del cuerpo de Jesús cuando resucitó? En este documental hemos visto las evidencias científicas que hay sobre la sábana santa. ¿Y si es cierto? ¿Y si es cierto que Jesús de Nazaret era quien decía ser? Es decir, Dios mismo que se ha hecho hombre ha bajado del cielo para morir por ti, para en su pasión cargar con tus pecados, para obtenerte el perdón y la posibilidad de la vida eterna. ¿Y si estás esperando a que le abras tu corazón? Para llenarte de su amor, de su salvación, de su gozo. ¿Y si este documental no es simplemente un documental? ¿Y si es una señal que Dios quiere darte a tu vida, a tu corazón, porque lo necesitas? Necesitas el amor de Dios. ¿Y si le abres tu corazón a Jesús?